salvación. El tiempo es ya, aprovecharlo. Tiempo es ya, proclamar su nombre, es para todos. Para el gozo de ustedes. Si ustedes están cansados, yo más. Porque esta mañana escuché de lejos, allá al fondo, la voz amiga, o más bien enemiga en ese momento, de nuestro hermano Isaac González, donde me estoy hospedando, a 15 para las 7, que para mí eran 15 para las 5 de la mañana, 2 horas de diferencia en California. Así que estoy 2 horas cansado más que ustedes. Así que, pero venimos aquí para gozarnos en la palabra de Dios. Yo voy a hacer el esfuerzo de predicar la palabra del Señor y usted va a hacer el esfuerzo de escucharla. Hace unos años, cuando iniciamos la obra en Oxnard, tuve una conversación con un pastor de la Iglesia de Cristo Elim. Y él llegó al edificio donde nos reunimos y me hizo una propuesta. Me dijo, hermano Raúl, me gustaría que nos uniéramos, ya que somos iglesias de Cristo, que nos uniéramos. Tenemos nosotros 50 miembros y ustedes son unos cuantos, porque ahí iniciamos la obra en Oxnard hace 12 años y éramos unos pocos. Y él me presentó esta idea tentadora de unirnos y hacer rápidamente una congregación grande, numerosa. Y le dije, mire, yo creo y oro por la unidad en Cristo Jesús, pero no creo en una unidad superficial, sino en una unidad real en Cristo, el Señor. ¿Por qué no nos sentamos y dialogamos y platicamos en base a la palabra de Dios? Y estuvimos conversando por horas en un cuarto, pero no llegamos a un común acuerdo en 2 puntos primordiales. El primer punto fue la doctrina de la salvación. Él insistía de que el bautismo no es necesario para ser salvos, de que creyendo en Cristo Jesús, creyendo que Él murió en la cruz, que fue sepultado y resucitó, esto era suficiente. Y que el bautismo no es necesario para ir al cielo. Y yo le dije, mire, ¿usted ha leído Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4? Precisamente, en el bautismo uno reconoce el valor y el poder de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Cuando uno por la fe se sepulta en las aguas, si quiero hablar claramente, en las aguas del bautismo, uno participa realmente, no simbólicamente, sino realmente, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesús. Y por el poder del Evangelio somos salvos, por la fe en Cristo. El bautismo sin la muerte y la resurrección de Jesús no tiene ningún valor. Pero lo que le da valor al bautismo es precisamente la verdad de que Jesús murió y resucitó. Pero a pesar de que leíamos 1 de Pedro 3:21, que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, él decía todavía que no salva. La segunda doctrina que no pudimos conciliar o llegar de acuerdo fue la doctrina de la organización de la iglesia. Él insistía, según Efesios capítulo 4, versículo 11, pasaje que él me citó, y que precisamente son la base de este mensaje,
que dice así, Efesios 4:11, me citó este pasaje, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y él me dijo, nosotros creemos que no solamente están vigentes los 3 últimos, decía él, ministerios de evangelistas, pastores y maestros, sino que creemos en los 5 ministerios. La Iglesia de Cristo Elim, creemos en los 5 ministerios. Tenemos un apóstol, tenemos profetas, tenemos evangelistas, tenemos pastores y tenemos maestros. Creemos en los 5 ministerios. Y ustedes no tienen los 5 ministerios, decía él. Y le repliqué, ¿ha leído usted Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22? En donde la Biblia explícitamente dice que alguien para ser apóstol necesita ver a Cristo resucitado. Nadie puede llenar este requisito en el día de hoy. Y me contestó lo siguiente, sí, nadie hoy ha visto a Cristo resucitado, pero hay sucesores del apóstol Pablo que han heredado su testimonio. Y decía lo siguiente, que los 12 apóstoles de Jesucristo, los judíos apóstoles, fueron enviados a la nación de Israel. Ellos fueron los 12 apóstoles del Cordero. Pero después Cristo estableció otro apostolado para los gentiles y lo inició a través del apóstol Pablo. Y hay una sucesión apostólica de Pablo hasta nuestro apóstol. Y le dije, mire, Pablo pudo ser apóstol porque 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, él llenó este requisito. Él vio a Jesucristo resucitado. Y nosotros los cristianos creemos en el testimonio del apóstol Pablo. Pero su apóstol no ha visto a Cristo resucitado. Y la Biblia no establece ninguna sucesión apostólica, ni partiendo de Pedro, ni partiendo de Pablo. Ciertamente, en siglos posteriores, escritores como Irineo, Tertuliano, Hegesipo y otros escritores patrísticos mencionaron una sucesión apostólica, pero estos eran hombres sujetos a errores. La Biblia no establece una sucesión apostólica. No eran hombres inspirados por Dios los llamados padres de la iglesia. Tercero, Jesús no estableció ninguna organización eclesiástica en forma de pirámide, en cuya cúspide está un pastor u obispo gobernando. No es así. Jesús es mi única cabeza. Jesús es la única cabeza de su iglesia y no lo es ningún pastor, apóstol, obispo o papa. Porque en Colosenses capítulo 1, versículo 18, la palabra bendita de Dios dice que Él, Cristo Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Gloria al Señor Jesús. Él es la única cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23. La supereminente grandeza del poder de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y lo dio y lo sometió, o sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la única cabeza de su única iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y aquí está el problema básico, amigos,
amigo, amiga que nos visitas, aquí está el problema básico de las tantas divisiones religiosas que existen, de que muchos líderes religiosos han colocado al lado de la autoridad de Cristo y su palabra, también autoridad de hombres que enseñan doctrinas que se contradicen las unas a las otras. Si todos se sometiesen a la autoridad de Cristo y su palabra, estuviéramos unidos en un solo cuerpo y no existieran tantas divisiones. Por tanto, yo quisiera hacer una invitación desde ahora a todos aquí, a que todos y cada uno de nosotros nos sometamos a la autoridad suprema de aquel quien dijo: yo tengo toda autoridad en el cielo como en la tierra, Cristo Jesús. Yo quisiera, para desarrollar este tema, la organización de la iglesia, poner el fundamento, o más bien señalar el fundamento que ya está puesto. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia del Señor? El fundamento de la iglesia del Señor es Jesucristo. Y no solamente Jesucristo, sino Jesucristo como el Hijo de Dios. La iglesia del Señor está fundada sobre la deidad de Cristo. La iglesia del Señor no tiene como fundamento a ningún profeta o apóstol u obispo, ningún ser humano, sino que la iglesia está fundada sobre la divinidad de Jesús. Si usted fuese a la ciudad de Roma y fuera a visitar allá la Basílica de San Pedro, usted se impactará de ver tanta gente reunidas en esta basílica. Y en la entrada sería impresionado por aquella estatua enorme del apóstol Pedro con la llave en la mano. Y si entra a la basílica, ahí le van a decir que ese templo es el símbolo de la gloria celestial, el templo más grande, religioso más grande del mundo, dicen ellos. Y sería también impactado porque en sucesión están los cuadros de los papas alrededor de todo el edificio, y hay unos espacios vacíos. Y decía el guía turístico que los romanos piensan de que cuando se llenen esos espacios con los papas que falten, o con los últimos papas, Cristo vendrá. Pero la verdad es otra. Cristo viene como ladrón en la noche. ¿Se llenen esos espacios o no? La idea de aquella estatua enorme del apóstol Pedro con la llave en la mano y de esa sucesión de cuadros de los papas se basa en una interpretación errónea de Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18. Y quiero que todos lean conmigo este pasaje básico en la Biblia, que ha sido motivo de tanta controversia y tanta división religiosa. Es más, por este pasaje se creó un gran cisma entre católicos y protestantes. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18. Pasaje bien conocido por la iglesia. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La pregunta clave es, ¿quién es la roca? Un escritor, obispo de la iglesia, Cipriano de Cartago, año 248, entre el 248 y 258 después de Cristo, dijo lo siguiente: Jesús edificó su iglesia, un obispo dijo, Jesús edificó su iglesia sobre un hombre, Pedro. Y estas fueron las palabras que Jesús dijo en Mateo 16, ahí en el versículo 18, según él. Jesús edificó su iglesia sobre un hombre, Pedro. A él Jesús entregó la supremacía. Pedro, pues, es la roca de la iglesia, dijo Cipriano, obispo de Cartago. Sin embargo, a pesar de que este hombre y otros escritores llamados padres de la iglesia decían de que Pedro es la roca aquí en este pasaje, esta interpretación es errónea precisamente porque contradice todo el sentido del pasaje, que es este: la iglesia de Cristo Jesús no está fundada sobre humanidad, sino sobre la divinidad de Cristo. El fundamento de la iglesia no es ni Elías, ni Jeremías, ni Juan el Bautista, ni ninguno de los profetas, ni ninguno de los apóstoles, sino que la piedra angular, la roca de la iglesia es esta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta interpretación no es arbitraria, no es personal, sino que uno que tiene más autoridad que Cipriano de Cartago o cualquiera de los otros padres de la iglesia, un hombre lleno del Espíritu Santo, apóstol de Jesucristo, escribió en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11: y nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto, el cual es Jesucristo. Él es la roca. Y quiero que noten algo aquí. El apóstol Pablo dice allí que nadie puede poner otro fundamento. Está hablando de una imposibilidad. No dice nadie debe poner otro fundamento, sino nadie puede. Es que no es necesario decir nadie debe. Si yo le digo a usted, hermano, por favor, no quite el fundamento de este edificio, no es necesario, porque ese hermano no puede. Aquí se habla de una imposibilidad, debido a que el fundamento, que es la base de la iglesia, fue puesta por Dios mismo, y es un fundamento irremovible, irrevocable, inmutable. Nadie puede cambiarlo. Y si alguien hace el intento de cambiar el fundamento, lo que hace es crear otra secta, porque ya el fundamento está puesto y nadie lo puede mover, y sobre ese fundamento está siendo edificada la iglesia. Y precisamente este fue el error de los inmaduros y carnales corintios, que trataron de remover el fundamento y poner otro, al decir en Primera de Corintios, y es interesante ver esto, capítulo 1, versículo 12, al decir algunos, yo soy de Pablo, prácticamente querían quitar el fundamento y poner a Pablo como la roca de la iglesia. Pero nadie puede sustituir el fundamento de la iglesia. Ellos lo que estaban haciendo es simplemente crear una secta paulina. Otros decían yo soy de Apolos, y estaban tratando prácticamente de sustituir el fundamento, pero al hacerlo o al querer hacerlo,
estaban estableciendo una secta apologista o apologética. Y otros, al decir yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, estaban tratando de remover la roca inconmovible y crear así una iglesia excatólica o precatólica. Porque Cefas, Pedro, no es el fundamento de la iglesia, sino el Señor Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Y ese fundamento no es una roca muerta, no es una piedra muerta, sino que es una roca viviente. Porque Él se levantó del sepulcro con poder y subió a lo alto. Efesios capítulo 4, versículo 8 en adelante. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, Él mismo, es la roca de la iglesia. Y Él mismo es el que constituyó esta organización. Noten bien, Él mismo, versículo 11, conversando con un pastor bautista, me dijo que esta organización no es tan importante, está sujeta a variación. Eso fuese quizás cierto si la iglesia hubiese establecido esta organización, pero puesto que Él mismo la estableció, no la toquen, no la cambien, no la modifiquen. Cristo la estableció. Es una organización, una constitución dada por Cristo mismo. No es secundario, hermanos. Ahora bien, aquí la organización que es establecida por Cristo, se presentan dones que puestos en práctica se traducen en ministerios. Y la intención del apóstol Pablo aquí no es separar el cuerpo o partir el cuerpo en dos entre un clero y un laico. Pablo no intenta aquí el crear una clase clerical y unos feligreses muertos, inertes, inactivos. Él no está partiendo el cuerpo en dos aquí, sino que Él está presentando lo que Pablo tiene en mente aquí, es decir que cada miembro tiene parte en este cuerpo y que todos los cristianos deben jugar un papel importante en la vida, en la función de la iglesia. Todo cristiano ha recibido algún don o dones por Cristo para que lo ejerza en la iglesia. Pero hay ciertos dones especiales. Y aquí en el capítulo 4, versículo 11, dice que Jesús mismo estableció a apóstoles y a otros profetas. Y quisiera enfatizar la función de estos servidores, los apóstoles y profetas. ¿Ejercieron ellos su función? Sí. Ellos pusieron el fundamento. Como lo señala el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:10, yo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Los apóstoles y profetas, ellos pusieron el fundamento, dirigidos por Dios. Ahora nosotros, su iglesia, estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra o la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O como dice la versión NEV, siendo edificados sobre el fundamento echado por los apóstoles y los profetas. Ellos cumplieron con su función de echar el fundamento. También dice aquí, en el capítulo 4, verso 11, que Cristo mismo estableció
los evangelistas. Y los evangelistas del primer siglo cumplieron su función. Evangelistas como Felipe, Hechos 21:8. Evangelistas como Timoteo, segunda de Timoteo 4:5. Como Tito y otros evangelistas cumplieron con su función. ¿Cuál es la función del evangelista? La función del evangelista, escúchese bien, es proclamar las buenas nuevas de salvación para la salvación de los perdidos. Nosotros los evangelistas tenemos que definir nuestra función. Nuestra función no es limpiar el edificio, limpiar la cocina. Nuestra función no es ser choferes. Nuestra función no es ser pastores. Nuestra función es proclamar las nuevas buenas o las buenas nuevas de salvación. En toda empresa exitosa, cada trabajador, ya sea dirigente o ya sea un simple obrero, trabaja conociendo y realizando su función específica en una forma diligente y responsable. En un equipo de fútbol exitoso o triunfador, cada jugador conoce su posición, ya sea de arquero, ya sea de defensa, ya sea de mediocampista, ya sea de delantero. Cada uno de ellos realizan su función y trabajan, juegan en conjunto, siendo dirigidos por un entrenador. Pero ustedes saben bien que hay jugadores muy individualistas, que aunque son buenos para mover la pelota, quieren jugar solo, quieren meterse con la pelota hasta la red y no quieren pasarle la pelota a nadie. Esos no son buenos jugadores. El buen evangelista no es aquel que quiere jugar solo, que quiere meterse en la portería, que quiere jugar de delantero, de defensor, de mediocampista y que quiere ser también entrenador. El evangelista, que es un buen siervo de Dios, un sabio siervo de Dios, cumple con su función. Pasa la pelota a otros, desarrolla ministerios, delega cargos, ministra en conjunto con sus demás hermanos. Me da tristeza cuando llego a congregaciones que tienen años y es el predicador el que tiene que estar en la cocina limpiando la alfombra. O es aquel que tiene que actuar como chofer llevando a los hermanos de un lado para el otro. Esa no es su función. Su función y la mía es proclamar el evangelio de Jesucristo. A veces nosotros los evangelistas jugamos el papel comediante del que lanza la pelota y corre para ser el receptor a apañarla, y corre a la primera base para sacar el out, y corre al center field para apañar también allá la pelota. A ese jugador pronto lo sacarán en camilla del juego. Quedará exhausto, cansado pronto. Porque no realiza su función. Hay tantos colaboradores míos agotados, porque ellos mismos son los consejeros matrimoniales. Es él el que dirige canto, el que guarda la ofrenda, el que limpia el edificio y hasta la cocina. Él es el que recoge y saca la basura, el chofer de los miembros, el diácono y el pastor de la iglesia. Eso es mortal. Está bien, hermanos, que tengamos la actitud servicial de recoger leñas en la isla de Malta, allí ser servidores prácticos, pero que sean ocasiones y no que sea esta nuestra función. Nuestra función debe ser bien definida, mis hermanos, y realizada. Evangelistas, nuestra función es traer almas para Cristo, predicando el evangelio de Jesús y edificarlos con su palabra. Ahora bien, el evangelista es uno, nótese bien, Efesios 4:11. El evangelista es uno y el pastor es otro.
Una hermana que vino de una denominación recién convertida me decía: Pastor Raúl, no puedo llegar el domingo porque tengo que viajar. Me informaba todo. Y yo le decía: hermana, Cristo es su pastor. Yo soy evangelista. No soy su dueño. Ella estaba acostumbrada a informarle todo al pastor, porque ella venía de una iglesia que tenía una organización pirámide y el pastor era el amo, señor y dueño de la iglesia. Pero nosotros tenemos un solo Señor, el cual es Cristo Jesús. Nosotros somos siervos, colaboradores en Él. Y noten bien, pero hay pastores. Y siempre se usa el término plural en la iglesia. Cuando se hablaba de pastores, se hablaba de pluralidad. Nunca había un pastor sobre una congregación. Y los evangelistas trabajan en conjunto y bajo la supervisión de estos líderes pastores. Y la función, escúchese bien, porque el énfasis es la función. La función de estos ministros, dirigentes, pastores, es apacentar el rebaño según Hechos 20:28. Y según Primera de Pedro 5:2, es apacentar la grey, alimentarla con la palabra. Y es por eso que aquí en este texto, Efesios capítulo 4, versículo 11, cuando se habla de pastores y maestros, no está hablando de dos grupos. La construcción en el original señala a un solo grupo: los pastores que tienen como función ser maestros. Así está la construcción gramatical. ¿Por qué pastores y maestros? Porque la función de los pastores, quienes deben ser aptos para enseñar, es alimentar a la grey con la palabra de Dios. Deben ser maestros. A ellos también se les llama amigo o amiga que nos visita, hermano recién convertido. A ellos también se les llama obispos. Y el término obispo, que viene de la palabra episcopos, significa sobrevedor, el que vela sobre. Y en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7, que todavía es palabra de Dios, hermanos, por mucho que lo haya leído, y Filipenses 1:1 y Hechos 20:28 señala a estos pastores como obispos, porque su función es velar sobre el rebaño. Ese es el significado del término. Ellos cuidan el rebaño, y este no es un título de honor. Lamentablemente, cuando oímos la palabra obispo, ¿qué se nos viene a la mente inmediatamente? Un hombre con una sotana. Pero en la Biblia no es así, sino que es un hombre de Dios, un pastor que ejerce la función de velar sobre el rebaño. A estos hombres también se le llaman ancianos. En Tito capítulo 1 versículo 5 al 11, en Hechos capítulo 14 versículo 23 y en Primera de Pedro 5:1 al 4, porque deben ser hombres de experiencia, de madurez, que sepan aconsejar a los miembros. Y nosotros, los evangelistas, necesitamos trabajar bajo la supervisión de los pastores, de los ancianos, para realizar nosotros nuestro ministerio de predicar el evangelio. Nosotros no somos los pastores. Cuando era un joven evangelista de 21, 22, 23 años, que no tenía familia, yo me creía un experto familiar. Había estudiado varios libros de cómo criar a los hijos, de cómo administrar un hogar con familia. Creía que era un erudito en la materia de criar hijos. Pero ahora que tengo a un niño tranquilo de 12 años, a un travieso de 6 años y a una inquieta de 2 años, me he enterado que no sabía nada.
Es que cuando uno está joven piensa que lo sabe todo. Y sé ahora que no tengo la experiencia de lo que es criar adolescentes. Y necesito la dirección de los ancianos que tengan esa experiencia, de hombres de Dios, que ya tengan adolescentes. Yo no tengo esa experiencia. Enséñenme, diríjanme. Necesito pastores, necesito ancianos. Necesito hombres que llenen las cualidades que aquí se enumeran. Irreprensibles, marido de una sola mujer. Estoy leyendo Tito 1, 5 al 11. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? No un neófito, no un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en descrédito y en lazo del diablo. Necesito estos hombres que desarrollen estas cualidades. Y quiero decir algo, si este cassette que se está grabando llega a las manos de un obispo, usted, para ser un verdadero obispo bíblico, tiene que quitarse la sotana, convertirse a Cristo, casarse, tener hijos, desarrollar estas cualidades, madurar en la fe, y luego ejercer el obispado, si es que el Señor lo ha llamado a ese ministerio. Y será un obispo bíblico y no de hombres. Hay muchos jovencitos que andan por ahí con el letrero elder, ancianos. Pero no son ancianos conforme a la palabra de Dios. Y usted, mi hermano, si anhela usted obispado, buena obra desea. Y necesitamos urgentemente, escúcheme, hay un clamor en la iglesia hispana por pastores, por obispos, por hombres de Dios, hombres santos, hombres que no sean iracundos, hombres que no sean peleoneros, hombres que no sean borrachos, hombres que tengan control de sus emociones, hombres que sepan amar a sus esposas, hombres que sepan cuidar a sus hijos. Hombres que sepan gobernar su hogar, que lleguen a ser pastores de la iglesia. Lo necesitamos. Necesitamos diáconos en la iglesia. Y el término diácono significa servidor. Y todas las funciones o todas las virtudes que se enumeran en 1 de Timoteo 3, 8 al 13, para los diáconos: honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, irreprensibles, maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus esposas y su casa. Todas estas cualidades tienen que ver con la función que ellos realizan, porque imagínense a un diácono que tenga como función, y esta es su función, encargarse de la obra de benevolencia, atender los aspectos financieros de la iglesia, administrar los fondos misioneros de la congregación. Imagínense a un diácono borracho que llegue medio mareado allí a atender o administrar el tesoro de la iglesia, o a un deshonesto que tenga que meterle mano a la ofrenda. Lo que va a hacer es extraer dinero para pagar su propia cuenta. Se necesita hombres honestos, hombres sabios, hombres que sepan gobernar su hogar. En una de las clases que se dieron en una montaña hermosísima llamada Yosemite, al norte del sur de California, uno de los hermanos americanos, anciano, estaba enseñando y nos mostró como introducción un recipiente de jugo de uva. Y nos pidió a los que estábamos ahí en la clase que describiéramos
el recipiente. Y todos empezamos. Es rectangular, es de cartón, tiene letras negras. Y empezamos a hablar de la forma del recipiente. Entonces él nos dijo, yo les voy a describir este recipiente. Este recipiente sirve para contener jugo. Y decía él, ese es nuestro problema. El problema de la mente occidental. Piensa siempre en la forma más que en el contenido. En la forma del carro que en su función. En la forma de la casa que en su función. Por eso hay tantas casas hermosas, bellas, adornadas, que son frías y que están vacías. Porque pensamos más en la forma que en la función. Pensamos más en la forma de adoración y menos en el propósito y el objeto de la adoración. Pensamos más en la forma de la organización. Y cuidado, hispanos, hemos heredado nosotros ideas erróneas. Eso es mundanalidad, el pensar en la forma más que en el contenido. Leemos la Biblia muchas veces con los lentes occidentales y pensamos que el énfasis está más en la forma, pero aquí se está enfatizando la función. ¿Cuál es la función del obispo? Por eso es que en muchas iglesias hay un montón de ancianos que no visitan, que no enseñan, que no aconsejan, que no dirigen al rebaño y se llaman ancianos. Tienen el título correcto, pero no realizan su función. Por eso hay tantos evangelistas que defienden que tienen el título correcto evangelista y no pastor, pero no anuncian el evangelio, no cumplimos con nuestra función. Por eso hay una forma de organización correcta, pero no cumple muchas veces la función. ¿Cuál es la función de esta organización bíblica? Capítulo 4, versículo 12. Miren la función. La función es perfeccionar a los santos, madurar a los cristianos, ayudarles a desarrollar sus dones, para que éstos a su vez ejerzan o hagan la obra del ministerio. Si usted lee la revisión de 1909, hay una coma después de la palabra santos. Pero en nuestra revisión del 60 suprimieron la coma. Y qué bueno que quitaron la coma, porque la obra del ministerio recae sobre los santos. Aquí la obra del ministerio no recae sobre los obispos, los evangelistas. La función nuestra es desarrollarlos a ustedes a fin de que ustedes sean los ministros, para que realicen la obra del ministerio. Rara idea, ¿verdad? Palabra de Dios. La iglesia, los miembros deben ser ministros. Por lo tanto, amado hermano, amada hermana, no permita que sea la boca del cuerpo la que limpie el edificio con su lengua, sino que usted, que tiene el don de servir, use sus manos para limpiar el edificio y la cocina. Usted, hermano, hermana, que tiene el don de servir, no permita que sean los pies los que recojan la basura. Y usted que tiene el don de dirigir las alabanzas, no permita que sea el pie el que esté dirigiendo las alabanzas en la adoración. Se ve ridículo un pie dirigiendo los cantos. Que se deje la boca y los pies libres para que enseñen la palabra de Dios y que esos pies vayan a anunciar el evangelio de Cristo Jesús. Y qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Que no permita usted que sea el pie de la iglesia el que esté pisando el acelerador y pisando el freno del van de la iglesia, sino que otros ejerzan el ministerio de llevar y traer a los hermanos para que los pies de la iglesia queden libres para ir y anunciar el evangelio. Pensemos, hermanos, en términos de función.
la casa de Dios, la iglesia del Señor, no es como una casa fría en donde el esposo trabaja y trabaja y trabaja y no atiende a su esposa y a sus hijos, y en donde la esposa está tan ocupada en quehaceres que no atiende ni habla con sus hijos, sino que está limpiando la cocina, limpiando los cuartos de los muchachos, lavando la ropa sucia, mientras que los hijos no hacen nada mirando televisión. La iglesia del Señor no es así. El evangelista no es aquel que se sienta a enseñar a la mesa la palabra de Dios, que limpia la cocina, que limpia los cuartos, que lava la ropa y los trapos sucios de sus hermanitos, que corta el zacate y que lleva y trae a los hermanitos en el carro. Nosotros somos la familia de Dios y aquí en esta familia todos trabajamos. Aquí todos nos ayudamos mutuamente según la actividad propia de cada miembro. No somos como aquella casa ordenada, bien organizada, bien limpia, pero es una casa fría. Y no da deseo de entrar a una casa fría, donde no hay amor, donde no hay gozo, aunque esté bien ordenadita. A mí me ha tocado entrar a casas bien adornadas y bonitas, pero se percibe una frialdad, que uno llega, saluda y quiere irse. Aunque está bien organizada, bien adornada, pero está fría. Afuera está el letrero, esculpido ahí, la familia Flores. Pero por dentro está lleno no de flores, sino de cardos y espinos. Con letras doradas, aquí vive la familia. Y por dentro está seco, no hay aguas. Allá afuera está el título, la iglesia de Cristo. Y por dentro, miembros que están vivos, que dicen que están vivos, pero están muertos. La idea no es solamente tener el nombre y la organización correcta, sino que haya vida dentro de la iglesia. Que haya amor, que haya paz, porque la iglesia del Señor no es un cuerpo muerto. Ha ido usted a un funeral, al cadáver lo visten bien, bien hermoso, lo peinan bien, lo ordenan bien, pero es un muerto, es un cadáver sin vida. Hay iglesias que tienen el nombre de que viven, pero que están muertas. Nosotros no debemos ser así. Somos la iglesia de Cristo, pero un Cristo viviente, un Cristo que vive y reina para siempre. Pero hay iglesias muertas y vacías. Y quiero finalizar diciendo algo. Hay algo en Dios, en su naturaleza, que lo motiva, que lo mueve a llenar. En su naturaleza, quizás es su majestad, su inmensidad o su amor, porque cuando uno ama a una persona, uno quiere tenerla y llenarla. Y esa su naturaleza inmensa y amorosa lo mueve a querer llenar vacíos. Así como el hombre que ama a una mujer que quiere llenarla. Así Dios nos ama y quiere llenarnos. Él quiere llenar a la iglesia vacía de gozo y de paz. Y Él quiere llenar su vida que está vacía. Él es aquel que lo llena todo en todos. Y ese vacío espiritual que usted siente, Dios quiere llenarlo. Y quiero hacer la invitación a usted que así se siente vacío, quizás hermosa por fuera, quizás el contenedor está bonito y tiene buena forma, pero por dentro no hay nada. Dios quiere llenar ese contenedor, ese recipiente. Dios quiere llenar su corazón de gozo, de amor, de paz. Vamos a ponernos en pie y vamos a hacer una invitación. Dios quiere llenar el vacío de su iglesia y Dios quiere llenar el vacío
de su vida. Si usted necesita y quiere ser llenado por Dios y que ya su vida no esté vacía, le invito a que pase aquí adelante mientras cantamos un himno de invitación.